Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amada y querida Iglesia Rey de Reyes y todos los que nos acompañan en este día domingo para adorar a nuestro Dios y escuchar la palabra de Dios. Los que están en Guadalajara, los que no están en otras partes de la República y los que están en otras partes del mundo, gracias por acompañarnos. Este domingo 14 de junio, ¿saben qué? Con este domingo ya son 3 meses completos que tenemos servicios virtuales. El último culto que hicimos en la nave presencial fue el 15 de marzo. Y ya estamos en 14 de junio, entonces son 12 domingos. Espero que ya pronto nos vayamos a ver todos juntos aquí al mismo tiempo. El gobernador anunció que seguimos en fase 0, pero con responsabilidad personal. Vamos avanzando y mira, siempre ha sido cuestión de responsabilidad personal. Nadie puede garantizar nuestra salud. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad personal y cuidarnos de todos modos y seguir nuestras actividades. Y quiero decirles, una de las cosas esenciales es nuestra vida espiritual. Anhelamos el día que estemos nuevamente congregados todos juntos. Hoy día domingo los jóvenes dirigen la alabanza. Gracias que ellos vinieron a grabar su alabanza. Van a estar cantando en unos minutos. Cantamos Con mi Dios y después Mi Dios puede salvar. Queremos estar inspirados donde tú estás viendo esto. Si quieres ponerte de pie y cantar con ellos, pues yo creo que cantamos mejor puestos de pie que sentados. Y después vamos a tener el mensaje de hoy. Vamos a seguir con una fe que funciona. Viene de Santiago capítulo 2 de la palabra de Dios, palabras que cambian vidas, y terminamos cantando Cuán grande es Dios. Entonces, que gracias por acompañarnos en el día de hoy. Todas las actividades entre semana son presenciales porque son grupos pequeños. Nuestro centro de acopio sigue y el bridge está abierto para que ustedes puedan estar ahí, por favor, para acompañar, para entregar. Y dice que el boletín dice que de 12 a 3 de la tarde, solo domingos, se puede recibir acopio en el bridge, o lo traen también el domingo aquí al campus de Reyes. Estamos iniciando un ministerio que se llama Operación Grano de Mostaza. Es un programa de incubación de empresas. Dice aquí que puede participar todo aquel que, motivado por su fe en la provisión de Dios, tenga una idea que explorar, un negocio que echar a andar, un negocio que consolidar. Es un programa de sesiones virtuales de 2 horas semanales durante 6 semanas, enfocado a convertir ideas en realidad. Estamos muy a favor de que personas inicien sus negocios, pero queremos hacerlo bien, queremos ser sensatos. En la última página de nuestro boletín también felicitamos a los que cumplen años y aniversarios en esta semana. Gracias a Dios por sus vidas. Muy bien, vamos entonces a prepararnos para un tiempo de adoración a Dios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, gracias este domingo 14 de junio, nos preparamos para adorarte de todo corazón. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por la preparación de los jóvenes en dirigirnos. Padre Santo, abrimos nuestro corazón para adorarte y decirte que te amamos y te queremos. Y ahora Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo reciban toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. Con mi Dios yo saltaré los
cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los puercos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Vamos a seguir deleitándonos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Te quiero invitar que donde quiera que estés cierres tus ojos y
y puedas conectarte con el Padre y mostrarle todas tus cargas. Entrégaselas a Él, porque en Él está el descanso. Reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Seguiré mi rey.
moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Viviré para alabar. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo a qué hora estés conectado para estar con nosotros en el mensaje de este día. Tenemos una reflexión de la palabra de Dios. Queremos interiorizar, como decía la alabanza, en silencio. Tú eres Dios. En el silencio encontramos paz y podemos llegar verdaderamente a un momento de interiorización, de intimidad con nuestro Dios. La Biblia es el libro publicado más veces en el mundo. Para el 2015 había ya aproximadamente más de 7,000 millones de ejemplares impresos por todo el mundo. Este libro fue escrito por alrededor de 40 autores, entre ellos médicos, filósofos, pescadores, militares, doctores. Ha sido traducida a más de 1,800 idiomas y algunos dialectos. En distintos géneros ha sido escrito, contiene alegorías, contiene poesía, contiene cartas, parábolas que conocemos todos. Fue escrita en 3 continentes diferentes y fue escrita en palacios, fue escrita en la cárcel, fue escrita en el desierto. Este libro ha cambiado la historia de la humanidad, así de pequeño o tan grande como puedas tener uno. Lo importante es su contenido, la palabra de Dios. Este libro contiene la voluntad de Dios. A nivel personal, yo creo, como todos ustedes, que en él está basada nuestra fe y nuestra conducta. Sin embargo, no todos lo ven de esa manera. Hoy continuamos con la serie de mensajes, Una fe que funciona. El día de hoy veremos palabras que cambian vidas. Quiero ayudarte a sacar todo el provecho para nuestra vida sobre la palabra de Dios. Y es por eso que vamos a tener un momento de oración en el que Dios sea quien revela a nosotros su voluntad a través de su palabra. Acompáñame a orar. Amado Dios y Padre mío, tú eres, Señor, quien nos da restauración. Tú eres, Padre, quien ha hecho los cielos y la tierra, Señor. Amado Padre, queremos exaltar tu nombre. Queremos hoy tener un tiempo de intimidad contigo. Queremos recibir de ti dirección y amor a través de tu palabra. Te pido, Padre, que sean agradables a ti las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Les voy a pedir que todos tomen su Biblia, por favor, en casa, o que prendan sus celulares, y vamos a ir al libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 25. Y dice en el versículo 25, creo que ahí está la clave de lo que vamos a estudiar este día. Y dice en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago dice que la Biblia es la perfecta ley de Dios. Ofrece sabiduría, gozo, esperanza.
Nosotros sabemos que la palabra de Dios en lo que acabamos de leer promete libertad de nuestros pecados y bendición en lo que hacemos. Es lo que estamos buscando. Después podemos encontrar en tu hoja de trabajo, dice en Hebreos 4:12. Vamos a leer todos conmigo. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de las personas, y somete a juicio a los pensamientos y las intenciones del corazón. Por favor, subraya ahí en tu hoja de trabajo y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. De la manera en la que esto es evidente, las buenas o las malas intenciones, la palabra de Dios las sopesa y las evidencia. Todas las ideas, todas las tentaciones, trayendo a tu vida paz y dirección. De tal manera que cuando tú vas a tomar una decisión, cuando tú tienes que comportarte de tal o cual manera, puedes acudir a la palabra de Dios y buscar esa dirección que Dios promete, que pongamos atención en ella. Vamos a encontrar entonces esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y sobre todo también va a poner en evidencia cuando nuestra intención sea egoísta o cuando nuestra intención no tenga como principio y como fin el agradar a Dios, el amar a nuestro prójimo, que es lo que nos invita la palabra de Dios. Esto es lo que tú y yo necesitamos entender el día de hoy, por medio de estas circunstancias y de lo que vivimos cada día, cada mañana. Pero ¿cómo podemos recibirla? ¿Cómo podemos aprovecharla al 100%? Veamos qué debemos hacer para recibir la palabra de Dios, para recibir esta bendición y para poder ser liberados del pecado. Y vamos a ver el punto número 1. Necesito aceptar la palabra de Dios. En el versículo 21, vamos a ir al libro de Santiago nuevamente, en el capítulo 1, el versículo 21. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. En el griego, recibid tiene algunos sinónimos y quiere decir también dar la bienvenida. Pásale, de tal manera que nosotros estamos abriendo nuestro corazón para dar la bienvenida a la palabra de Dios, para que ella permanezca dentro de nosotros. Quiere decir entonces que tienes que querer que la palabra de Dios entre en tu vida. Tienes que ser receptivo, flexible. ¿Ya lo eres? ¿O más bien un poco incrédulo? Santiago nos da una ilustración y dice que ha sido implantada en nosotros. En varios lugares de la Biblia se habla de la palabra de Dios como una pequeña semilla. Jesús incluso contó una historia acerca de aquel hombre que salió a sembrar y que la semilla cayó en distintas tierras. Cuando las semillas retoñan, las plantas no todas son iguales, son diferentes, dependiendo en qué tierra cayeron, en qué tierra fueron cultivadas, en qué tierra fueron cuidadas. Una tierra debe ser preparada con anticipación y durante el tiempo en que la semilla está plantada. De tal manera que estas semillas retoñan y se evidencia si la tierra era fértil, si la tierra tuvo cuidados o la tierra no era fértil y la tierra no tuvo cuidados. De tal manera que esas plantas pueden morir. La palabra de Dios puede llegar y encontrar una tierra árida y entonces entra por un oído y sale por el otro. No se queda en nosotros la palabra de Dios. Un ejemplo entre nosotros
cuando dos personas en este momento están haciendo lo mismo. Han adorado al Señor en el mismo momento, están rodeados de las mismas personas, han cantado y adorado al Señor con las mismas alabanzas y han escuchado el mismo mensaje. Sin embargo, una ha salido más bendecida que otra. Recuerda que tiene que ver con nuestras actitudes. Una persona entró buscando de la presencia de Dios, con esa ansia, con esa hambre de estar en su presencia, receptivo y dispuesto a que la palabra de Dios haga habitación, que la palabra de Dios realmente encuentre una tierra fértil. Y otro, intencionalmente, no ponía atención, no daba el valor a la palabra, no daba el valor a la alabanza, de tal manera que su atención era dispersa y no sale con esa bendición que la otra persona. Recuerda que cada uno de nosotros somos responsables acerca de 5 cosas muy importantes. Somos responsables desde las motivaciones, los pensamientos, las palabras, las acciones y las actitudes. Vamos a ver 3 actitudes que debemos practicar día con día para poder recibir lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. En Hebreos dice la palabra de Dios: somete a juicio los pensamientos y las intenciones. Después encontramos en Santiago que la palabra de Dios dice que libera y bendice. Vamos a ver estas 5 cosas que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver estas 3 actitudes. Número 1, escuchar más. Dice en el versículo 19, seguimos en Santiago 1. Dice en el versículo 19, por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Consiste en interesarnos por los demás. Cuando yo permito que otros hablen en vez de yo tratar de imponer mis pensamientos o mis experiencias, estoy poniéndome de su lado, quiero escucharlo, porque es su necesidad. Y no desde mi punto de vista egoísta. Cuando escuchamos, queremos hacer que los demás se sientan que estamos interesados, que son importantes para nosotros. En pocas palabras, que se sientan amados al sentirse escuchados. Hay un ejemplo ya muy trillado, pero es verdad. Tenemos 2 oídos y una boca. Dios ha previsto que escuchemos más el sentir de los demás y no solamente desde mi punto de vista, mi egoísmo, los intereses personales. Cuando se lea o se predique la palabra de Dios, escucha más, abre tu corazón desde el interior y dile a Dios intencionalmente: Señor, te oigo, quiero ser intencional. Segunda actitud, mansedumbre, ser manso con A. Tardo para airarse, es la segunda parte del versículo 19. Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y a veces creemos en medio de nuestra ira y de nuestro enojo, al disciplinar tal vez a un pequeño hijo, estamos dando la justicia divina. Es mentira. No es así como funciona. Cuando nosotros estamos alegando con alguna persona, discutiendo o iracundos, quizás dictemos el mejor discurso del cual tengamos que arrepentirnos y después pedir perdón. Cuando nos airamos, solo buscamos nuestra voluntad,
Definitivamente defendemos nuestra propia agenda y no la justicia de Dios, y no la palabra o la voluntad de Dios. Nos enfrascamos en un egoísmo personal. Pero entonces, ¿cómo ser mansos? Cede a tus expectativas y cede a tus derechos, con el propósito de servir a Dios y escuchar su voluntad. Esa es la mejor definición de mansedumbre: ceder mis expectativas y mis derechos con el fin de servir a Dios. De tal manera que ceder es la antesala, se convierte en la antesala de pasar por alto las ofensas, de pasar por alto las cosas que otros te puedan estar haciendo. Mansedumbre, entonces, es la antesala también para el perdón. Expectativas y derechos son las únicas dos raíces por las cuales nos enojamos. Son el único principio de toda contienda. Cuando alguien no cumple tus expectativas o cuando alguien transgrede tus derechos. Recuerda la última ocasión en la que tuviste un disgusto con alguna persona, alguna discusión acalorada, y trata de desmenuzar los temas y verás que llegarás a estas dos raíces. ¿Alguien transgredió tus derechos o alguien o alguienes no cumplieron con tus expectativas? Entonces, en resumen, es ceder para ser mansos, para ser dirigibles, sensibles a las órdenes de Dios. Un ejemplo de mansedumbre es un caballo. Un caballo manso es aquel que se deja dirigir. Es increíble cómo un animal tan grande, con tantos bríos, con tanta fuerza para correr y saltar, pueda ser un caballo manso, porque es un caballo que se deja dirigir, es un caballo que a través de una pequeña orden de inmediato hace algo que debemos hacer tú y yo: obedecer. Y nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros nos convertimos en esos caballos mansos, obedientes y sensibles a la palabra de Dios, entonces estamos haciendo que la palabra de Dios haga en nuestras vidas esta libertad y esta sanación, este consuelo en nuestros corazones. Y veamos ahora la tercera actitud: vivir limpio. En la primera parte del versículo 21, seguimos en Santiago 1, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Estamos tratando de ir deshebrando la palabra de Dios, versículo a versículo. Aquí viene un mandato de Dios y dice desechar. Debemos desechar. Y desechar esto nos corresponde a nosotros. Es una orden hacia nosotros. Desechar, amados, es el acto inconsciente de apartar, de hacer o de llevar lejos de nosotros el pecado, los malos hábitos y todo lo que nos separa de la presencia de Dios. Esos pensamientos, esos malos hábitos, esas actitudes que a veces tenemos, siendo nosotros, Dios nos pide que cambiemos, que separemos. En una palabra, desecha toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Ahora, con el inicio de las lluvias, ¿cómo quedan los parabrisas de los autos cuando empezó la primera chipi chipi? Totalmente sucios, inmundos, podríamos decir. Tremendamente sucios. No podíamos ver a través de ellos. Era imposible ver a través de la suciedad. Y esto es lo que el pecado hace con la palabra de Dios. El pecado no nos permite entender, no nos permite llevar a cabo, no nos permite obedecer la palabra de Dios.
El pecado en nuestras vidas nos separa también de la presencia de Dios. Nos separa de tener acceso al corazón de Dios. Y Dios dice que necesitamos rehacernos, volver a ser ese corazón dispuesto. Necesitamos deshacernos entonces del pecado, de los malos hábitos y de todo lo que bloquee la penetración efectiva de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo puedo hacer? Por medio de la confesión. Dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es maravilloso cómo la palabra de Dios nunca se contradice y al contrario nos va llevando, nos dirige y nos dice qué hacer y cómo hacerlo. En este momento nos está diciendo que debemos de confesar, debemos de limpiarnos. Y entiendo esto de mantenernos limpios como de mantenernos honestos, honestos desde dentro, honestos desde lo que oigo y desde lo que repito, desde lo que veo en internet, desde lo que busco, desde lo que pienso. Mantenerme limpio es ser honesto. Por lo tanto, cuando confesamos nuestros pecados, hay una limpieza profunda del parabrisas. ¿Recuerdan ese parabrisas sucio del que hablábamos? Cuando nosotros confesamos es como si llegaran y con el líquido limpiador de parabrisas queda totalmente transparente, traslúcido. Y entonces, de repente hay una claridad para ver la voluntad de Dios. Y antes no la teníamos. El pecado nos impedía ver esa voluntad plasmada en su palabra. Es por eso que es necesario que confesemos. Recuerda, estamos aprendiendo qué debemos hacer para poder ser liberados y bendecidos por la Biblia, por la palabra de Dios. Ya vimos el número 1, que necesito aceptar la palabra de Dios con 3 actitudes: escuchar, ser manso y mantenerme limpio. Y ahora vamos a ver el número 2. Necesito ser hacedor de la palabra de Dios. En el versículo 22, seguimos en el capítulo 1 de Santiago. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aún recuerdo las órdenes de mi mamá cuando yo era niño. Y también recuerdo mis respuestas. Mira, la orden de mi mamá era: Milo, ve por las tortillas, haces el agua de limón y pones la mesa. Y después de un rato, se acercaba al cuarto de la tele y me decía: ¿y las tortillas? ¿Y el agua? ¿Y la mesa? ¿Y saben cuál era mi respuesta? ¡Ahí voy! Solo había oído y no había obedecido. También había entendido, claro, pero no había obedecido. Llevar a la práctica la instrucción que he recibido es obedecer, es ser hacedor. Llevar a la práctica la instrucción que he recibido. A pesar de que era para bien personal, para mi bien y el de los que estábamos ahí, mis hermanos, yo no lo hacía, no obedecía de inmediato. Las tortillas acompañarían el delicioso manjar que mamá preparaba cada día. El agua de limón saciaría la sed por el cansancio de haber ido por las tortillas. Y haber puesto la mesa lista me evitaría que después me mandaran levantarme a media comida para ir por las servilletas, por la salsa, por todo lo que debemos de poner en una mesa. Era un oidor entendido. Pero Dios
no solo nos pide oír, sino que Dios nos pide hacer. No solo oír y entender, sino hacer. Porque así solo se engañan, dice la palabra. Otro ejemplo es venir a la iglesia y asistir a las clases crece muy puntuales y hacer la tarea. No te hace ser hijo de Dios. Escuchar predicaciones en internet y hasta hablar cristañol, amén, hermano, abriendo puertas, tampoco te hace ser cristiano. Nuestra mente nos quiere engañar. Ser hacedores es poner en práctica las indicaciones precisas dadas por Dios. Llevar al hecho. Al terminar este mensaje, tú podrás iniciar ser un hacedor de lo que has escuchado en este mensaje. Podrás empezar a ceder tus expectativas y tus derechos. A partir del lunes y durante toda la semana podrás continuar siendo ese hacedor de la palabra de Dios. ¿No te gustaría que cuando hablaran de ti, cuando te describieran como alguien que practica la palabra de Dios y no que solo platica la palabra de Dios? En el versículo 25 de este mismo capítulo de Santiago 1, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Parece paradójico, ¿no? Que la ley pueda darnos libertad, pero la ley de Dios destaca nuestro pecado y nos da la oportunidad de pedir perdón y de empezar de nuevo. Quienes somos salvos por la gracia de Dios. Y esta salvación incluye la libertad del dominio del pecado en el que estábamos antes. Y esto nos hace libres para obedecer a Dios. Esta es la forma en que vamos a permitir que la palabra de Dios haga en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar para dar gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias por este mensaje. Te pedimos que podamos ser diligentes en llevarlos al hecho. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con mucho gozo en nuestro corazón vamos a exaltar el nombre de Dios a través de la siguiente alabanza.